Capítulo 9. Gallo. Cuando en el Sanctum Sanctorum del templo de Salomón el sumo sacerdote cantaba el terrible mantram I-A-O, resonaban los tambores del templo para impedir que los profanos escucharan el sublime I-A-O. El gran maestro Huiracocha dice en la iglesia gnóstica lo siguiente: Diodoro dijo: sabed que entre todos los dioses el más elevado es I-A-O. Aides es el invierno, Zeus principia en primavera, Helios en verano, y en otoño vuelve a la actividad I-A-O, que trabaja constantemente. I-A-O es Jovis, Pater, es Júpiter, a quien llaman los judíos sin derecho Yahvé. I-A-O ofrece el sustancioso vino de vida, mientras Júpiter es un esclavo del sol. Ignis, fuego, alma. Aqua, agua, sustancia. Origo, causa, aire, origen. Huiracocha dice: I-A-O es el nombre de Dios entre los gnósticos. El espíritu divino está simbolizado por la vocal O, que es el círculo eterno. La letra I simboliza al ser interno de cada hombre, pero ambos se entremezclan con la letra A como punto de apoyo. Este es el poderoso mantram o mágica palabra que se debe cantar cuando estamos practicando magia sexual con la esposa sacerdotisa. Se debe prolongar el sonido de las tres poderosas vocales así: I, A, O. Es decir, alargando el sonido de cada vocal. Se exhala el aire después de haberlo inhalado, llenando los pulmones. Se inhala hasta contar 20, se retiene hasta contar 20 y luego se exhala el aire vocalizando la letra I. En cada exhalación se cuenta hasta 20. Se repite lo mismo para la letra A. Luego se sigue con la letra O. Esto es por 7 veces. Después se continúa con los poderosos mantrams arcaicos Kaula Kau, Saula Sau, César. Kaulakau hace vibrar el hombre espíritu. Saulasau pone en vibración a la humana personalidad terrestre. César hace vibrar el astral del hombre. Estos mantras son antiquísimos. El divino Salvador del mundo, cuando practicaba con la sacerdotisa en la pirámide de Kefren, cantaba con ella el poderoso mantram sagrado del fuego. Ese es Inri. El Señor de toda adoración practicó en Egipto con su Isis. Él combinaba este mantram con las 5 vocales I, E, O, U, A. Inri, Enre, Onro, Unru, Anra.
El primero para la clarividencia, el segundo para el oído mágico, el tercero para el chakra del corazón, el centro intuicional, el cuarto para el plexo solar o centro telepático, el quinto para los chakras pulmonares. Estos confieren el poder de recordar pasadas reencarnaciones. El mantra INRI y sus 4 derivados aplicables a los chakras se vocalizan dividiéndolos en 2 sílabas y luego alargando el sonido de cada una de sus 4 letras mágicas. Con estos mantras llevamos el fuego sexual a los chakras durante las prácticas de magia sexual. Volviendo ahora al I-A-O, que como ya dijimos es el nombre de Dios entre los gnósticos, añadiremos lo siguiente. La vocal I hace vibrar la glándula pineal y el embrión de alma que todo ser humano lleva encarnado. La vocal A pone en vibración el vehículo físico y la formidable O hace vibrar los testículos transmutando maravillosamente el licor seminal hasta convertirlo en energías crísticas que ascienden victoriosamente hasta el cáliz cerebro. El Evangelio de San Juan comienza cantando al Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. La palabra Juan se descompone en las 5 vocales así: I, E, O, U, A. I, E, O, U, AN. Juan. Todo el Evangelio de Juan es el Evangelio del Verbo. Existen gentes que quieren desligar el Verbo divino de la magia sexual. Eso es absurdo. Nadie puede encarnar el Verbo excluyendo la magia sexual. Jesús, que es la misma encarnación del Verbo, Jesús, que es el mismo Verbo hecho carne, enseñó magia sexual precisamente en el mismo Evangelio de San Juan. Es necesario estudiar ahora el Evangelio de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 20. Veamos. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemus, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1, 3. He aquí, querido lector, un problema sexual. Nacer ha sido y será siempre sexual. Nadie puede nacer de teorías. No hemos conocido el primer nacido de alguna teoría o de alguna hipótesis.
nacer no es cuestión de creencias. Si con solo creer en los evangelios ya naciéramos, entonces, ¿por qué no han nacido todos los estudiantes de la Biblia? Esto de nacer no es cuestión de creer o de no creer. Ningún niño nace por creencias, se nace por el acto sexual. Esto es cuestión sexual. Nicodemus ignoraba el gran arcano y contestó en su ignorancia diciendo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 4, 5. Es necesario, lector, que tú sepas que el agua del Evangelio es el mismo semen y que el Espíritu es el fuego. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. Esto es absolutamente sexual. Continúa el Evangelio. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer otra vez. Es necesario que nazca el Maestro dentro de nosotros mismos. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es nacido todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 6, 8. Realmente, aquel que nace del Espíritu brilla por un momento y luego desaparece entre las multitudes. Las multitudes no pueden ver al superhombre. El superhombre se hace invisible para las multitudes. Así como la crisálida no puede ver a la mariposa cuando ésta ha volado, así el hombre normal, común y corriente pierde de vista al superhombre. Nicodemus no entendió nada de esto y respondiendo dijo: ¿Cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Juan capítulo 3, versículo 9, 10. Realmente Nicodemus conocía las Sagradas Escrituras porque era un rabí, pero no conocía la magia sexual porque Nicodemus no era iniciado. Jesús continuó diciendo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Juan capítulo 3, versículo 11. Jesús dio testimonio de lo que sabía, de lo que había visto y de lo que había experimentado por sí mismo. Jesús practicó magia sexual con una vestal de la pirámide de Kefren. Así él nació. Así fue como él se preparó para encarnar al Cristo. Así fue como pudo encarnar al Cristo en el Jordán. Todos sabemos que Jesús, después de salir de Egipto, viajó por la India, Tíbet, Persia, etc. Y luego, de regreso a la Tierra Santa, recibió la iniciación venusta en el Jordán. Cuando Juan bautizó al Maestro Jesús,
Entonces el Cristo entró dentro del alma del Maestro. El Cristo se humanizó, Jesús se divinizó. De esta mezcla divina y humana resulta eso que se llama el Hijo del Hombre, el superhombre. Si Jesús no hubiera practicado magia sexual en Egipto, tampoco habría podido encarnar al Cristo. Habría sido un buen maestro, pero no el vivo modelo del superhombre. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijera las celestiales? Juan capítulo 3, versículo 12. Con esto corrobora el gran maestro que se está hablando de cosas terrenas, de práctica de magia sexual. Sin esta no se pueden hacer. Si la gente no cree en cosas terrenas, ¿cómo podría creer en las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. El yo no puede subir al cielo, porque no descendió del cielo. El yo es Satán y debe disolverse inevitablemente. Esa es la ley. Hablando sobre la serpiente sagrada, dijo el gran maestro: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3, versículo 14. Necesitamos levantar la serpiente sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. Esto es cuestión de magia sexual, porque el Kundalini solo sube con la magia sexual. Solo así podemos levantar al Hijo del Hombre, al superhombre dentro de nosotros mismos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15. Muchas gentes creen que ya tienen vida eterna y que están salvos. Ese concepto está equivocado. La inmortalidad es algo que no todos tienen. Solo naciendo se puede lograr. La muerte normal, común y corriente es una resta de números enteros. Hecha la operación, solo quedan los valores. Estos son el yo pluralizado, legión de fantasmas que continúan. Fantasmas dormidos, fantasmas fríos, pero la persona que amamos en la tierra murió, no fue inmortal, murió. El yo es manojo de recuerdos, recuerdos del ser amado que murió. Solo continuaron los recuerdos, la persona murió. Los llamados cuerpo astral, mental y causal realmente no son sino fantasmas. El homúnculo racional, equivocadamente llamado hombre, todavía no tiene los auténticos vehículos astral, mental y causal. Realmente es tan solo un fantasma. Es necesario practicar magia sexual, vivir la senda del matrimonio perfecto para engendrar el astral Cristo, la mente Cristo y el causal Cristo. Aquel que ya tiene el astral Cristo continúa eternamente, no se pierde, es eterno, despierta en el astral y continúa despierto y vivo después de la muerte del cuerpo físico.
Los vehículos crísticos se engendran con la magia sexual. El ser humano solo tiene encarnada una fracción del causal, alma humana. El ser humano solo tiene encarnado un embrión de alma. Quien engendra sus vehículos crísticos encarna su alma. Todo aquel que encarna su alma puede prepararse para encarnar el Verbo. Nadie puede encarnar el Verbo sin haber antes encarnado su alma. Nadie puede encarnar su alma sin haber engendrado sus vehículos crísticos con la magia sexual. Esa es la cruda realidad de estas cosas. Aquel que no engendra sus vehículos crísticos se pierde inevitablemente. Dichosos aquellos que han levantado al Hijo del Hombre. Esos no se pierden, esos tienen vida eterna. Continúa el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16-18. Nosotros afirmamos que la verdadera fe y creencia se demuestra con hechos. Aquel que no cree en la magia sexual no puede nacer, aunque diga creo en el Hijo de Dios. La fe sin obras es muerta. Quien no cree en la magia sexual enseñada por Jesús a Nicodemus, no cree en el Hijo de Dios. Esos se pierden. El yo pluralizado se reencarna muchas veces para satisfacer deseos, pero la ley de la recurrencia, la ley de la repetición de vidas tiene un límite. Más allá de ese límite, el yo se sumerge definitivamente en el abismo, y allí, convertido en peligroso demonio, se va desintegrando hasta pasar por la muerte segunda, que es más espantosa que la muerte del cuerpo físico. Todo por no haber engendrado sus vehículos crísticos, todo por no haber creído en la magia sexual enseñada por Jesús. Continúa el Evangelio. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, odia la magia sexual, y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas, discutidas, mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Juan capítulo 3, versículo 19-21. Todo esto es textual del Evangelio Sagrado de Juan. Es necesario nacer en todos los planos. ¿Qué hace un pobre hombre o una pobre mujer llenos de teorías, practicando ejercicios, etcétera, etcétera, sin haber nacido en el astral? ¿De qué le sirve trabajar con la mente si todavía no tiene cuerpo mental? El ser humano debe engendrar primero sus vehículos internos y luego, sí, puede practicar lo que quiera y estudiar lo que quiera. Empero,
primero debemos engendrar los vehículos internos para tener derecho a encarnar el alma y más tarde el verbo. El llamado astral o el llamado mental no son sino sombras. Necesitamos engendrar el verdadero astral, el verdadero mental. Cuando nace el astral Cristo, el viejo astral, el fantasma frío, queda convertido en cascarón vacío. Cuando nace el verdadero mental, la mente Cristo, el viejo mental, el fantasma mental, queda convertido en un miserable cascarón completamente vacío. Por último, decimos que cuando nace el verdadero causal, la voluntad Cristo, entonces encarnamos el alma. Al llegar a estas alturas encarnamos a nuestra alma humana y nos convertimos en hombres verdaderos. Cuando nace el legítimo astral, nos hacemos inmortales en el mundo de las 24 leyes, el mundo lunar. Cuando nace el auténtico mental, nos inmortalizamos en el mundo de las 12 leyes, el mundo de Mercurio o de la mente. Al nacer el verdadero vehículo causal, adquirimos inmortalidad en el mundo de las 6 leyes, el mundo causal o de Venus. Al llegar a estas alturas ya tenemos existencia real. Antes somos esbozos de hombre. Antes no tenemos existencia real. Somos miserables fantasmas de hombre. Esos vehículos crísticos nacen por el sexo. Es cuestión sexual. Tal como es arriba, es abajo. Si el físico nace por el sexo, los vehículos superiores nacen por el sexo. Todo aquel que engendra sus vehículos crísticos encarna su alma y habla entonces en el verbo de oro. Esta es la lengua de poder que el hombre parlaba en esa antigua tierra donde se adoraba a los hijos del fuego y que se llamaba la Arcadia. Esa es la lengua en que parla todo el universo, lengua divina y de terrible poder. En esa lengua misteriosa escribió el ángel de Babilonia, el terrible, Mene, Tekel, Ufarsín, en el famoso banquete de Baltasar. Aquella misma noche se cumplió la sentencia, y Babilonia fue destruida y el rey muerto. Se ha hablado mucho de la lengua universal, pero esta solo la podemos hablar cuando encarnamos el alma. Entonces el Kundalini florece en los labios fecundos hecho verbo. Cuando la humanidad salió del paraíso por haber derramado el semen, olvidó entonces la divina lengua, que, como un río de oro, corre majestuosamente por la selva espesa del sol. Las raíces de todo idioma pertenecen a la divina lengua primitiva. El único camino que existe para volver a hablar en la divina lengua es la magia sexual. Existe una estrecha relación entre los órganos sexuales y la laringe creadora. En las viejas escuelas de misterios estaba prohibido a los iniciados relatar las viejas catástrofes antediluvianas, por el temor de evocarlas y traerlas a una nueva manifestación. Los viejos hierofantes sabían que entre los elementos de la naturaleza y el verbo
existe una íntima relación. La obra titulada Logos, Mantram, Magia, del gran maestro gnóstico Rosacruz, Dr. Arnoldo Krumheller, es una verdadera joya de la sabiduría oculta. Termina el gran maestro diciendo en esa obra lo siguiente: en los antiguos tiempos había una escuela de misterios en la que aparecía un anillo en el que estaba grabada la imagen de Iris y Serafis unidos por una culebra, y añade el doctor Krumheller. Aquí sintetizo todo lo que he dicho en este libro. En la lección octava del curso zodiacal, el doctor Krumheller escribió un párrafo que escandalizó a muchos sabiondos. Estos, después de la muerte del maestro, han tratado de adulterar este párrafo a su manera, cada cual de acuerdo con sus teorías. Vamos ahora a transcribir el párrafo tal cual el maestro Viracocha lo escribió. Veamos. En vez del coito que llega al orgasmo, deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y delicados tacteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad, como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo, puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena de gozo que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxima el espasmo, para evitar la eyaculación del semen. De esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse. Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quiera sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud con esta constante magnetización. Sabemos que en el magnetismo ordinario el magnetizador comunica fluidos al sujeto, y si el primero tiene esas fuerzas desarrolladas, puede sanar al segundo. La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos, pero es necesario decir que no hay conductor más poderoso, 1000 veces más poderoso, 1000 veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de recepción. Si muchas personas practican eso a su alrededor, se esparce fuerza y éxito para con todos los que se pongan en contacto comercial o social con ellos. Pero en el acto de magnetización divina sublime a que nos referimos, ambos, hombre y mujer, se magnetizan recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que al ser pulsado lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo, y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, con la condición de que presida ese acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese instante supremo. Hasta aquí el doctor Krumheller. Este es el camino de la iniciación,
Por este camino se llega a la encarnación del Verbo. Podemos ser estudiantes rosacruces, teósofos espiritualistas, podemos practicar yoga, y no hay duda de que en todo esto existen maravillosas obras y magníficas prácticas esotéricas. Pero si no practicamos magia sexual, tampoco engendramos al astral Cristo, la mente Cristo, la voluntad Cristo. Sin la magia sexual no podemos nacer de nuevo. Practicar lo que queráis, estudiad en la escuela que más os guste, orad en el templo que más os agrade, pero practicad magia sexual. Vivid la senda del matrimonio perfecto. No estamos contra ninguna santa religión, ni contra ninguna escuela, orden o secta. Todas esas sagradas instituciones se necesitan, pero os aconsejamos vivir la senda del matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto no se opone al vivir religioso, ni a las prácticas esotéricas de la santa yoga. El movimiento gnóstico está formado por gentes de todas las religiones, escuelas, logias, sectas, órdenes, etcétera, etcétera. Recordad, amado lector, la sagrada joya con su I-A-O. En el gallo está oculto el I-A-O. Trabajad con el I-A-O. El sacerdote, el maestro de toda logia, el discípulo de yoga, todos lograrán nacer, lograrán conservar su verdadera castidad si practican magia sexual. Bendito sea el I-A-O, bendita sea la magia sexual, bendito el matrimonio perfecto. En la magia sexual se halla la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes y yogas. Todo sistema de autorrealización sin la magia sexual está incompleto y por lo tanto no sirve. Cristo y la magia sexual constituyen la suprema síntesis práctica de todas las religiones.